2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo que espero que estén preparados para iniciar esta nueva gestión. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje para segundo de secundaria. Y el día de hoy hablaremos sobre la fonética y la fonología. ¿Estás preparado? Espero que sí. ¡Comencemos! Muy bien, y como te lo había mencionado al inicio de la clase, hoy hablaremos sobre la fonética y la fonología. Pero para poder entender esto es importante que hagamos el siguiente ejercicio. Observa la pizarra y quiero que veas con atención la palabra que aquí aparece. Pronúnciala. Te voy a dar unos segunditos para que puedas pronunciar esta palabra. Hazlo en voz alta para que de esta forma tú te puedas escuchar. Hagamos lo mismo con la siguiente palabra. Pronuncia esta palabra en voz alta. Vamos, inténtalo. ¿Ya lo hiciste? No importa que el papá o la mamá o alguien te esté escuchando en la casa. Pronuncia la palabra. Este ejercicio nos ayudará a entender el tema. ¿Lograste encontrar la diferencia en la pronunciación de cada una de estas palabras? Entre rana y angosto. Vamos, inténtalo una vez más. Rana, angosto. ¿Te diste cuenta que cuando pronuncias la palabra rana, la punta de la lengua se sitúa sobre los dientes? Es decir, colocamos en esta parte. En cambio, cuando pronuncias la palabra angosto, la punta de la lengua tiene contacto con la parte posterior, es decir, que se contacta en esta parte. Este concepto es importante para poder entender la fonología y la fonética, porque ambas están relacionadas con el campo de estudio, que es el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, tenemos que mencionar que existen dos áreas que son muy importantes: el habla y la lengua, que aparentemente serían lo mismo, que sin embargo tienen estrecha relación. Cada una de estas está vinculada. ¿A qué se dedica la lengua? Pues la lengua es ese proceso mental que nosotros realizamos previamente al decir una palabra o al mencionar alguna idea. Esas palabras, para que sean pronunciadas, primero se crean en nuestra mente, están en nuestra mente. ¿Quién se va a encargar de ese estudio? Pues la fonología. La fonología será la representación mental de estos sonidos. Una vez que nosotros tenemos en nuestra mente todas esas palabras, necesitamos articularlas. Y eso es el habla. Cuando nosotros articulamos estas palabras, se producen los sonidos. A esos sonidos es que nosotros conocemos como el habla. Y de eso se encargará de estudiar la fonética. Partamos entonces de lo siguiente. La fonética será todo aquello que nosotros podemos oír o podemos percibir. Es la descripción de los sonidos articulados. Estas palabras que tú estás escuchando en este momento son parte de la fonética. Es la fonética la que se encarga de estudiarlos. En cambio, la fonología será la representación mental de estos sonidos. Una vez que hemos hecho esta aclaración y esta previa, es importante definir con precisión cuál será el campo de estudio de cada una de estas. Según la Real Academia de la Lengua Española, nos menciona que la fonética es la rama de la lingüística que estudia la producción y la percepción de los sonidos de una lengua con respecto a la naturaleza acústica o fisiológica. No lo vayas a olvidar.
Pero para poder entender esto, te voy a colocar el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurriría si un cambita y un chapaquito se encontraran? ¿Lograrían comprenderse? Obviamente que sí, porque cada uno de ellos maneja el mismo tipo de lenguaje, pero con algunas variaciones o algunas diferencias, como lo veremos a continuación en el siguiente video. Todo cruceño que quiera ir a Tarija, lo primero que tiene que hacer es aprender a pronunciar la letra S. Cumpas. Cumpas. Churros. Churros. Ah, yo conozco, acá hay churro. No es lo mismo. Churros viene del verbo churear. Yo chureo, los churean, vosotros chureáis, ellos churan. ¿Qué quiere decir? Me gusta, está bonito, me encanta, belleza. Vos dices, por ejemplo, ¿qué te parece ese auto? Churo. ¿Ese celular qué tal? Churo. ¿El chapaco con lentes? Churo. Otra palabra, cantores. Cantores. Muy bien. Ahora vamos a hacer una oración completa. Churros, chapacos, cantores. Churros, chapacos, cantores. Muy bien. Vos vas en Tarija y vas a ver un letrero que diga se vende saice. Tienes que decir, señora, como el saice. Se escribe saice, pero se lee saice. Si ya no quieres el saice, entonces agarras, lo dejas, te pides un plato de ranga. Ranga. No, ranga. Ranga. Muy bien, ¿qué te pareció? ¿Lograste percibir cada uno de los acentos que tienen estos nuestros personajes? Pues es muy peculiar la forma en la que pronuncian cada uno de ellos la misma palabra. De eso se encargará la fonética. Se encargará de estudiar cómo se producen estos sonidos. Además, se encargará de estudiar cómo se perciben estos sonidos. Cuando nosotros emitimos una palabra, tenemos una forma particular de expresar esa palabra, de acuerdo a la región en la que nosotros podamos vivir. En nuestro país tenemos 3 regiones muy bien marcadas y cada una de estas regiones tiene la forma particular de pronunciar algunas palabras. Además, es importante mencionar que la fonética va a estudiar las propiedades de las ondas sonoras. Mientras en algunas partes del país las ondas sonoras que pronuncian los hablantes son cortas, en otras pueden ser muy largas. Y de eso se encargará de estudiar la fonética. En cambio, la fonología es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a la naturaleza acústica de la otra. A continuación, te presento el siguiente video. ¡Arranquemos! Paca la vaca, empaca la paja. Repetimos. Paca la vaca, empaca la paja. Ahora repite tú. ¿Lograste pronunciar el trabalenguas? ¿Lograste expresar la idea? ¿Te diste cuenta que cuando mencionamos la palabra paca y la palabra vaca hay una estrecha relación, pero que ambas se diferencian por una sola letra? A eso se dedica la fonología. La fonología entonces va a estudiar la diferencia que existe en la pronunciación de cada una de estas palabras. Al encontrar la diferencia entre cada una de estas palabras, la fonología nos dará distinto significado o nos dará a entender un significado diferente para cada una de las palabras. Entonces, la fonología se encargará de estudiar la función de los sonidos. Además, se encargará de distinguir una palabra de la otra. También es importante mencionar que la fonología tiene una unidad mínima, que será el fonema. Este fonema se escribe siempre entre barras. Quiere decir que yo tendré la letra
Y para distinguir qué es un fonema, lo voy a colocar entre barras. Muy bien, y para poder terminar y para que tengas una idea completa del tema del día de hoy, te presento el siguiente cuadro. No olvidemos que el campo de estudio que estamos relacionando es el lenguaje. Y el lenguaje se va a dividir en dos elementos, que son la lengua y el habla. Recuerda que cuando hablamos sobre lengua, mencionamos ese proceso mental que nosotros realizamos en el momento de expresar ideas. En cambio, el habla va a ser ese proceso fisiológico, las palabras articuladas que nosotros mencionaremos para expresar nuestra idea y que los demás puedan percibirla. Además, es importante mencionarte que cada una de estas tiene su campo de estudio. Por ejemplo, en la lengua es la fonología. En cambio, en el habla es la fonética, como lo mencionamos al inicio de la clase. ¿De qué se encargará la fonología? Pues la fonología va a estudiar, o su principal elemento de estudio son los fonemas. En cambio, la fonética, su elemento de estudio son los sonidos expresados a través de los alófonos. Esas son las principales diferencias entre cada una de estas áreas de estudio, entre la fonética y la fonología. No lo vayas a olvidar. Espero que te encantara la clase del día de hoy. Espero que el tema de hoy te haya interesado y hayas descubierto nuevos aprendizajes. Te mando un gran abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.